Buenas noches con todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta charla informativa de nutrición y vida saludable, con enfoque en alimentación saludable y su importancia en el deporte. Esta charla ha sido organizada por Marinos BBC, la Escuela de Baloncesto, Marinos BBC y Consultora INGE. La ponente, sean todos bienvenidos nuevamente, la ponente es la licenciada Desiree Torres Vera. Ella es nutricionista deportiva del Instituto Peruano del Deporte, asesora nutricional de SportNut y en convenio también ahora con la Escuela de Baloncestos Marinos BBC. Está certificada por la International Society of Sport Nutrition y es también antropometrista. Seas bienvenida, Desiree. Te cedo la palabra entonces para poder iniciar con esta charla. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Para mí un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación a Marinos BBC, a Consultora INGE, que para mí siempre es un agrado hablar de temas de alimentación, de nutrición y sobre todo que estén relacionados al deporte, ¿no? Que es el área en el que decidí especializarme, ¿no? Entonces, sin tanto preámbulo, quiero dar inicio a esta presentación. Cualquier duda o pregunta que tengan pueden ir dejándola en el chat, no hay ningún problema. Y al final de la sesión o en ese momento, si lo veo oportuno, puedo ir contestando algunas dudas. Entonces, como lo mencionaron entonces, o como lo ven en el título, el día de hoy vamos a hablar acerca de alimentación saludable y su importancia en el deporte, ¿no? Entonces, primero preguntémonos o pensemos, ¿no? ¿Qué sería una alimentación saludable, ¿no? Entonces, de repente por el chat me pueden ayudar a participar o si desean encendiendo su micro. ¿Cuál plato les parecería más saludable? Está algo sencillo, pero ¿cuál plato creen ustedes que es el más saludable? ¿El de la izquierda o el de la derecha? A ver si me ayudan con el chat, con sus respuestas, abriendo sus micros para ver cómo van participando el día de hoy. Todos los papitos, todos los invitados también de la consultora INGE, para hacer más amena la charla, ¿no? A ver, por ahí nadie por el chat. Bueno, vamos a dar inicio de todas maneras. La idea, ¿no? De preguntarnos cuál de los dos platos es el más saludable. Primero porque siempre ha habido este concepto bastante errado o alejado de la realidad, ¿no? De que comiendo solo ensaladas o, por ejemplo, el famoso pollo con brócoli, que por ahí los que van al gimnasio les encanta, ¿no? Comer, piensan, ¿no? Que es lo más saludable o piensan que eso es estar a dieta, piensan que así pues van a bajar de peso, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre relacionan a las ensaladas y quizás al pollo o al brócoli con las comidas más saludables, ¿no? Sin embargo, ¿no? En el plato de la derecha vemos lo que son los frijoles negros, vemos también una cantidad de ensalada, vemos algo de arroz. En realidad, a pesar de que no tiene carne, o algún derivado, bueno, carnes, huevos, por ejemplo, que son los alimentos generalmente que son ricos en proteína, las menestras sí tienen también buena cantidad de proteína y tienen bastantes nutrientes, ¿no? Entonces este plato, a pesar de no tener lo típico, ¿no? Que podría ser una presa de carne, también llega a ser bastante saludable y sobre todo que tiene todo lo necesario como para poder brindar energía, ¿no? Porque las verduras, si bien es cierto, son necesarias y las tenemos que tener sí o sí en nuestra alimentación diaria, no nos van a aportar energía para que nosotros podamos afrontar el día a día y mucho menos nos van a aportar energía como para la práctica deportiva, ¿no? Entonces, esa primera idea quería darles, ¿no? Entonces, cuando hablamos de alimentación saludable, me gusta hablar de 5 puntos, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Tenemos la cantidad, ¿no? La calidad, la variedad, que sea innovador. Vamos a ver cada uno de ellos para ver a qué me refiero.
Cuando yo estoy hablando de cantidad, en el caso de una alimentación saludable, quiere decir que debe cubrir nuestras necesidades energéticas, ¿no? Tiene que cubrir nuestras, eso es muy importante. Eso quiere decir que mis necesidades energéticas, yo como Desiree Torres, la nutricionista, no son las mismas que de repente de Pablito, que juega básquet y que entrena, no sé, 7 días a la semana, o sea, todos los días, 2 horas a la semana o al día, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, ¿no? Una mujer que mide 1,50 m no va a tener las mismas necesidades energéticas que un varón que mide 1,80 m, por ejemplo, ¿no? Entonces, para hablar de alimentación saludable, tendríamos que saber cuánto necesitamos cada uno. Y en realidad por eso se llega a visitar a las nutricionistas, ¿no? Para saber cuánto es lo que yo requiero, ¿no? Porque esta necesidad, ¿no? Esta necesidad energética es muy personal, de mi estatura, de mi tamaño, de mi actividad física, ¿no? ¿Y cómo cubro, ¿no? Estas necesidades energéticas? Por ejemplo, con los alimentos ricos en carbohidratos, ¿no? Que es un macronutriente, por ejemplo, los cereales, pastas, las frutas, las menestras, muy importante. ¿Qué también podría brindar energía? Las proteínas, ¿no? No es su función principal, pero también pueden llegar a sumar a estas necesidades energéticas, como los lácteos, los huevos, las mismas menestras nuevamente y todo tipo de carne. Y también las grasas como otro macronutriente, ¿no? Tendríamos todo lo que son los frutos secos, aceituna, palta, aceites, ¿no? Semillas también, ¿no? Entonces, el primer punto para hablar de una alimentación saludable sería que sea buena en cantidad para cada uno de nosotros. Nuevamente, eso es algo individual. Como segundo punto podemos hablar de lo que es la calidad, ¿no? Para que una alimentación sea considerada saludable, debe ser de calidad. Entonces, quiere decir que debe contener nutrientes suficientes sin contener sustancias que potencialmente causen algún daño a la salud. Nutrientes, ¿cómo diríamos que, de qué estaríamos hablando en este caso? También debe contener vitaminas y minerales. Una buena alimentación, una alimentación saludable, debería contener frutas y verduras suficientes para que nos aporten también, además de energía, como vimos en la anterior diapositiva, vitaminas y minerales que nos van a mantener sanos. Vitaminas y minerales muy necesarias también, sobre todo algunos de ellos que hablaré más adelante, para la práctica deportiva, ¿no? Que en un deportista, sea joven o adulto, se necesitan en mayor cantidad que en una persona que no desarrolla actividad física, ¿no? Entonces, segundo punto, que sea una alimentación de calidad. Eso me diría que es una alimentación saludable. ¿Cómo podríamos verlo? Por ejemplo, hay campañas que nos ayudan un poco a ver esto, como la famosa campaña 5 al día o 5 porciones de frutas y verduras, hortalizas frescas al día. O también tenemos el plato saludable, en este caso, bueno, presento el plato saludable del programa Comer Pescado, donde nos dice que, por ejemplo, en nuestro almuerzo, en nuestra cena, la mitad de nuestro plato debería ser de verduras, la cuarta parte de un alimento rico en proteínas, obviamente en el programa priorizan el consumo de pescado, que es muy importante, y la otra cuarta parte del plato, algún alimento que nos aporte carbohidratos, que podrían ser los tubérculos, cereales como el arroz, o las mismas menestras, ¿no? Frijol, garbanzo, lentejas, etcétera, ¿no? Este plato podría ser para la población quizás en general, que no desarrolla mucha actividad física, ¿no? Porque como hemos dicho, depende de nuestras necesidades energéticas la cantidad que comamos. Y por ahí los deportistas, los jóvenes en crecimiento podrían necesitar más de esta cantidad de carbohidratos. Ah, no, pero yo tengo una vida sedentaria, mi trabajo es de oficina, entonces sí podría optar por seguir esta recomendación en el servido. Entonces ya tenemos la calidad y la cantidad como parte de una alimentación saludable. Después está la variedad, ¿no? Muy importante. Nuestra alimentación debe tener diferentes tipos de alimentos y diferentes colores, ¿no? Para asegurar todos los nutrientes, ¿no? Ahí sí estamos hablando que mientras más colores, mejor, ¿no? Porque dicen, ya, yo me como mi mitad de plato de ensalada todos los días,
pero todos los días como lechuga, por ejemplo, ¿no? Porque la lechuga es una de las verduras que más consumen acá en Perú. Entonces, eso estaría del todo bien. Podría decir que es saludable. Bueno, diríamos que está por el camino, pero lo ideal sería que esas ensaladas sean mucho más variadas, porque nuevamente, mientras más colores, mientras más tipos de verduras o frutas que consumamos, vamos a asegurar mayor contenido de nutrientes en nuestra dieta, ¿ya? Entonces ya tenemos lo que es la cantidad, la calidad y la variedad de la alimentación para nosotros poder considerarla una alimentación saludable. Después, algo muy importante que tenemos que ver al momento de la preparación de los alimentos es la inocuidad. Quiere decir que los alimentos deben ser seguros y no presenten riesgos para la salud. Quiere decir que al momento de consumir los alimentos no nos enfermen, no nos hagan daño. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, para el manejo de la desinfección y lavado de las hortalizas, de las verduras, incluso de las frutas, cuánto de cloro podría usar, ¿no? Recordar muy importante también que al momento yo, por ejemplo, si quiero desinfectar unas manzanas, ¿no? Que compré en el mercado, hago toda mi solución en el agua con el mililitro de lejía, espero el tiempo que sea necesario, pero luego lo saco y ¿qué es lo que hacen algunas personas? Nuevamente lo enjuagan en el caño, ¿no? En el lavatorio con agua que sale del caño. ¿Está bien esa práctica? No. ¿Por qué? ¿Por qué no está bien? Porque esa agua de caño no viene limpia. ¿Ya? Entonces, de por gusto haría toda mi desinfección para luego volver a enjuagarlo con agua de caño, ¿no? Lo ideal es simplemente esperar el tiempo necesario en el aire que se evapore todo el agua, que se seque, y ya puede estar lista para el consumo. ¿Ya? Entonces también tener ese cuidado para que estos alimentos que nosotros consumamos o preparaciones no causen daño a la salud, ¿no? Otro punto muy importante que podemos tomar en cuenta en casa es el almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, de los víveres frescos, de los cárnicos en el refrigerador, ¿no? Evitar la famosa contaminación cruzada, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Que ponen el pollo y el pollo ni siquiera está en la congeladora, entonces puedes mermar algo de líquido propio que tiene la carne del pollo y caer en los alimentos frescos, por ejemplo, en las verduras. Yo las verduras no siempre las voy a comer cocidas, y si yo esas verduras no las lavo bien, no las desinfecto, podría tener alguna enfermedad, ¿no? Entonces, cada cosa en su recipiente y cuidando esos detalles de que no exista la contaminación cruzada en nuestras neveras o en nuestros refrigeradores, ¿ya? Entonces, ya hemos visto 4 de los 5 puntos como para decir que mi alimentación está siendo saludable. Ya está, ya va entrando más gente, entonces está bastante bien. Espero que vayan participando, también sea una pregunta. Ya, entonces el último punto para hablar, ¿no? De una alimentación saludable, podría decirse que sea sostenible en el tiempo. Eso quiere decir que nosotros, si queremos mejorar nuestra alimentación, estos cambios que hagamos, estas modificaciones que hagamos en nuestra alimentación, en nuestra dieta, sea algo que podamos cumplir y tomemos para que se realice a largo plazo, ¿ya? Entonces estos cambios deberían ser posibles o aterrizados incluso en la realidad que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Es un caso de repente particular, yo no voy a aceptar de repente un paciente que venga a pedir consulta y le voy a dar, por ejemplo, alimentos muy caros en su alimentación que quizás no vaya a poder adquirir. O de repente no le pregunto de sus gustos alimenticios y le pongo, por ejemplo, no sé, aceitunas o de repente algún alimento o preparación que no le agrade. Entonces, esas modificaciones o mejoras, ¿no? Que querramos hacer en nuestra alimentación, después de que hemos visto todos estos detalles que deberíamos tratar de tener en cuenta al momento de preparar y de servir nuestros alimentos, tienen que ser sostenibles, ¿no? Y hay que recordar que la alimentación, la gastronomía, en realidad la gastronomía peruana es tan rica, es tan diversa, tiene tantos platos, tantos guisos, que no deberíamos dejarla de lado, ¿no? Como lo decía en un principio,
siempre en la mente de las personas, en la mayoría de personas que están en el mundo de repente de los gimnasios o en el mundo fitness, ha quedado grabado, ¿no?, en su mente de que una alimentación saludable puede ser un pollito hervido con su ensalada de brócoli, ¿no? Y todos los días constantemente comen eso como para pues mejorar su estética o perder peso por salud, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como hemos visto, eso escapa de la realidad de lo que realmente podría ser una alimentación saludable, ¿no? Entonces, todos los guisos, incluso cada ciudad acá dentro de nuestro Perú tiene diferentes platos que podemos aprovechar, ¿no? ¿Y qué tendríamos que tener en cuenta? La cantidad, ¿no es cierto? La cantidad que nos correspondería comer a cada uno de nosotros según nuestra actividad, ¿no? Muy importante. Entonces, hasta ahí espero que esté quedando todo claro. Como mencionó ahí consultora Inge, pueden dejar preguntas por el chat, las podemos resolver más adelante. Entonces, vamos a seguir con la presentación. Ahora, ¿por qué sería importante que nosotros o que las personas, ¿no?, que practican deporte tengan una alimentación saludable? Una de las razones, hay que entender, ¿no?, que la actividad física como tal siempre es vista como sinónimo de buena salud, pero sin ser acompañada de una buena alimentación incluso podría ser perjudicial. Esto desde varios aspectos, ¿no? Porque si yo no me estoy alimentando bien, puedo tener ser más propenso, por ejemplo, a sufrir de lesiones, porque no estoy comiendo lo suficiente. Otro, que el cuerpo no se recupera bien y baja mi rendimiento deportivo, ya no rindo como antes estaba rindiendo, ¿no? Y otra de las razones, por ejemplo, perdón, es, por ejemplo, el estrés oxidativo que puede llegar a causar en nuestro cuerpo la misma práctica deportiva, ¿no? Este estrés oxidativo, ¿no?, que se puede causar por muchas razones, como pueden ver en la imagen, infecciones, las radiaciones UV, por ejemplo, la misma contaminación, etcétera, etcétera, también la llega a causar el ejercicio, sobre todo de alta intensidad, ¿no? La práctica deportiva, ya hablando incluso de rendimientos más altos, puede llegar también a causar un estrés oxidativo. Estrés oxidativo que es evitable con una buena alimentación, ¿no? Y ahí podríamos también hablar de lo que son los famosos antioxidantes, que también se han puesto mucho de moda, por ejemplo, en esta época de pandemia, de los que se ha hablado mucho, ¿no? Como incluso para fortalecer el sistema inmune, y bueno, en realidad tienen muchas funciones dentro de nuestro organismo, pero el deporte básicamente ayudarnos a evitar que nos estemos haciendo daño a nosotros mismos, ¿no? Estos antioxidantes en realidad nosotros los podemos fabricar, ¿no?, en nuestro cuerpo a través de nuestra alimentación y evitan el daño a las células. Se encuentran en muchos alimentos, sobre todo también frutas y verduras, ¿no? Entonces, por ejemplo, los betacarotenos es un antioxidante. ¿Dónde encontramos? Esto es un pigmento, en realidad es el pigmento anaranjado. Luteína, licopeno, selenio, la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E, ¿no? Betacarotenos, licopenos son son dos colores, por así decirlo, colorantes naturales que le dan, por ejemplo, en los betacarotenos el color anaranjado a los alimentos y el licopeno el color rojo a los alimentos, ¿no? Minerales como el selenio, que los encontramos, por ejemplo, en los frutos secos, y vitaminas como la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E, que también ayudan mucho en la práctica deportiva. Entonces quiere decir que si los jóvenes o mis niños, mis hijos están practicando deporte, no puedo obviar las frutas y verduras dentro de su alimentación. Y bueno, hace poco salió incluso una encuesta, ¿no?, de la frecuencia de consumo de frutas y verduras en la población peruana, y la realidad fue bastante preocupante, ¿no? Entonces la idea es que las frutas y verduras sean consumidas de manera diaria, no 2 o 3 veces por semana. Son alimentos, grupos de alimentos, que los debemos comer todos los días, ¿ya? Y ya ven que una de la importancia, ¿no?, de los antioxidantes también es en la práctica deportiva. Ahora, una alimentación desequilibrada, una mala alimentación, ¿no?, de repente que estamos comiendo más de lo que necesitamos, podría modificar de mala manera nuestra composición corporal, así afectando nuestro
rendimiento, ¿no? Nuestro rendimiento en el deporte, en la práctica deportiva, ¿no? ¿Y qué es la composición corporal, no? La composición corporal es de nuestro peso, por ejemplo, total, ¿de qué se compone nuestro cuerpo, no? Músculo, hueso, grasa, piel, los mismos órganos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá podemos ver en la imagen que hay dos personas de la misma estatura, tienen el mismo peso, pero se ven completamente distintas, ¿no? Si nosotros vemos el índice, ¿no? Que generalmente se maneja, ¿no? En salud, o el más comúnmente utilizado, que es el índice de masa corporal, que solo toma el peso y la estatura, no me darían realmente un buen diagnóstico de qué está compuesto mi cuerpo, ¿ya? Entonces yo no podría decir, por ejemplo, que esta persona está con sobrepeso o que está con obesidad, porque todo su peso, supuestamente en exceso que tiene, es en músculo. Sin embargo, con la otra persona no es así. Entonces, en deporte, o en la práctica deportiva, en todos los niveles, sea amateur o sea de alto rendimiento, es muy importante que haya una buena composición corporal específica, ¿no? Para el deporte que esté practicando. Porque nuevamente podría causar problemas en nuestro rendimiento, incluso peso extra, por ejemplo, en el básquet, que es un deporte donde se realiza bastantes saltos, puede ocasionar lesiones de rodilla, ¿no? Entonces, es muy importante que haya una alimentación saludable en la práctica deportiva para asegurar que haya una buena salud al momento de provocar, ¿no? Este estrés oxidativo en nuestro cuerpo con el deporte, y también para asegurar una buena composición corporal, ¿ya? Ahora, hay que recordar que en la práctica deportiva es muy importante que haya una musculatura pues saludable o sana, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, es la división, bueno, de un músculo, pero hay que recordar que en toda práctica deportiva, no sé si alguna vez de repente han ido al gimnasio, han hecho algún tipo de actividad física y al día siguiente han empezado así a tener dolores, ¿no? Dolores en las piernas, en los brazos, ¿no? En la zona que le han trabajado, ¿no? De repente incluso en el hombro, etcétera, etcétera, ¿no? Esos dolores en realidad es porque en los músculos se producen microdesgarros, ¿no? O sea, microdesgarros a nivel de la célula muscular. Sí, pequeñitos, pequeñitos, ¿no? Que no lo vamos a poder percibir. ¿Y qué hago yo con una buena alimentación? Sobre todo una alimentación que sea suficiente en proteínas, ¿no? Que son lo que recuperan a los músculos. Esos microdesgarros se reparan, ya se reparan, y nuevamente el músculo está listo para otro estímulo deportivo, ¿no? Entonces, esta es otra razón por la cual una alimentación saludable ayuda bastante en la práctica deportiva, o es necesaria en la práctica deportiva, porque si no me recupero bien, al final no estoy aportando a mi salud, estoy haciéndole más daño a mi cuerpo, estoy viviendo en constante dolor, ¿no? Es normal que al día siguiente para la práctica deportiva pues haya algo de dolor, pero lo que no es normal es que ese dolor dure 2, 3 días y en lugar de hacerse más leve se haga mucho más intenso, ¿no? Eso quiere decir que no ha habido buen consumo de proteínas y por eso se ha mantenido ese dolor. Ya, entonces antes de continuar con la última parte, que voy a hablar algo de hidratación, quiero saber si por ahí hay alguna pregunta o alguna duda de lo que he ido diciendo o algún caso en particular, sino para continuar con la última parte. Sí, Desiree, tenemos una consulta de parte de Ariana. ¿Cuál es la cantidad apropiada de proteínas que debe consumir el deportista? Ya, eso es una muy buena pregunta. En realidad depende de la intensidad del deporte, pero usualmente para un deportista joven, ya, se calcula según el peso, ¿no? Digamos que yo peso 60, ¿no? Espero que un poco menos, pero digamos que yo peso 60. Entonces, a ese peso yo lo multiplicaría por 1.2, ¿ya? Y esa sería la cantidad en gramos de proteína que necesitaría,
¿ya? Entonces serían 72 gramos diarios de proteína que tendría que recibir. Ahora, esos diarios, porque bueno, eso ya es algo que ya manejamos las nutricionistas, lo tendríamos que dividir en las comidas principales, ¿no? Desayuno, almuerzo, cena, y quizás alguna colación más, ¿no? Para repartir esos 72 gramos durante todo el día con diferentes fuentes de proteína, ¿no? Que como hemos visto, las principales son las carnes, los lácteos y los huevos, pero también por ahí las menestras, ¿no? Que también tienen un importante aporte proteico, por si hay algunas dietas que pues, no desean incluir las carnes, ¿no? Entonces, lo que sí es muy importante, por ejemplo, en el deporte, ahora que un poco también aumentando a la pregunta, es que sí o sí, para mejorar la recuperación, hay que recordar que al momento de dormir, es donde nuestro músculo más se recupera, ¿ya? Más se está regenerando, ¿no? De esos microdesgarros de los que les hablaba. Entonces, sí o sí, la cena, o lo último que comamos en el día, termina siendo una comida bastante importante en la práctica deportiva. Quiere decir que no podría obviar algún alimento rico en proteína en la parte de la cena. No, por ahí también preguntan, ¿no? ¿Cómo afecta una vida sedentaria en los adolescentes? La verdad que afecta de bastante mala manera, ¿no? Me olvidé de ahí aumentar las diapositivas, pero lo más importante desde la niñez, incluso a la adolescencia, de la alimentación saludable es que nosotros como padres podamos inculcar buenos hábitos alimenticios y un buen estilo de vida en nuestros hijos, porque una adolescencia, por ejemplo, donde llega a tener sobrepeso, llega a tener obesidad, y ya se sabe que incluso siendo joven, por más que no sea adulto, puede tener problemas metabólicos, ¿no? Ya puede tener diabetes, puede tener dislipidemias, que es colesterol elevado, triglicéridos, puede tener incluso ya problemas de hipertensión. Y en la adolescencia es bastante complicado, ¿no? Manejar problemas de alimentación o problemas de sobrepeso, obesidad, porque también repercute mucho emocionalmente al joven, ¿no? Estamos en una etapa o están en una etapa complicada de aceptación del ser, de su propio yo, y tendríamos que apoyar bastante en esta situación, ¿no? Después, sí, los ponen más propensos a distintas enfermedades, ¿no? Hay que recordar que una mala alimentación pues hace que el sistema inmune también esté depletado, ¿no? Porque no cubriría los nutrientes importantes para proteger al sistema inmune, como los hemos visto que la mayoría de los nutrientes antioxidantes son aliados pues de nuestro sistema inmune, ¿no? Entonces sí, una vida sedentaria, una vida también pues, sin práctica deportiva, porque esto también quiero dejarlo en claro y bueno, y también creo que por eso también me dediqué a la nutrición deportiva. Una persona, por más saludable que se alimente, si no practica deporte, no se le considera una persona saludable. Eso sí también quiero que se vayan con esa idea. Una persona, por más saludable que coma y cumpla, ¿no? Con los 5 puntos que hemos visto al comienzo de la presentación, si no realiza actividad física de manera regular, no se le considera una persona saludable, porque el hecho de estar delgado no es sinónimo de salud, ¿ya? Entonces, sin una práctica del cuerpo, el cuerpo humano está hecho para moverse en realidad, ¿no? Entonces, si realmente una persona es sedentaria, no es realmente saludable, ¿no? Entonces puede repercutir en todo ello. Entonces vamos a pasar, bueno, por ahora no hay más preguntas, igual vamos a dar un espacio al final de la charla para cualquier pregunta o si quieren ya casos un poco más particulares. Pero otra parte, ¿no? Que también vemos al momento del deporte es la parte de la hidratación, ya que les he traído solo una pequeña parte porque en realidad hablar de hidratación podría ser una hora de mí explicando, ¿no? Cómo se debería manejar la hidratación en la práctica deportiva, ¿no? Pero vamos a tomar pequeños puntos para que se lleven esto de manera práctica, ¿no? Entonces, en condiciones normales, una persona necesita aproximadamente 33 o 30 mililitros por cada kilo de peso que tengamos por día, ¿no? Porque esa recomendación de 2 litros para todos en realidad escapa un poco de la realidad, por así decirlo, peruana. Nuevamente vamos a imaginar que peso 60 kilos, yo multiplico esos 60 por 33, quiere decir que al día yo necesitaría 1 litro 980, casi los 2 litros, para
hidratarme bien durante el día, ¿no? Hay que tener en cuenta que la hidratación no solo viene del agua que consumimos, ¿no? Porque a veces hay a mis 2 litros y me llevo mi tomatodo gigante y me tengo que tomar mis 2 litros de agua pura. Pero en realidad también cuenta, por ejemplo, esa avena que me tomé en el desayuno que tenía pues algo de agua. Para mi hidratación también cuenta, por ejemplo, esa naranja que me comí a media mañana que tenía agua. Para mi hidratación cuenta esa sopa de verduras que consumí en mi entrada del almuerzo, por ejemplo. Y cuenta pues las infusiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces realmente cuando comemos suficientes frutas y verduras, aproximadamente con 1,5 litros aparte, ¿no? de líquido como tal, estaríamos llegando a nuestros requerimientos, ¿ya? Pero también muy importante la hidratación para prevenir también muchos males, ¿no? Y afectar incluso el rendimiento. Ya. Cuando nosotros realizamos deporte, sudamos. Y este sudor o este sudor que producimos, en realidad la única función que tiene es regular la temperatura de nuestro cuerpo, ¿no? Porque nosotros estamos liberando calor desde adentro hacia afuera, por así decirlo, ¿no? Entonces, para que nuestro cuerpo no entre en estado febril y podamos poner en riesgo nuestra salud, el cuerpo es sabio y empieza a sudar. Este sudor se evapora con el aire y hace que la temperatura de nuestro cuerpo baje o se mantenga estable. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos deporte en climas muy calurosos, sudamos más de lo que yo sudaría acá ahorita si me pongo a correr un par de cuadras en Cusco, que la temperatura la verdad está bastante baja, ¿ya? Y realmente jóvenes, sobre todo en varones, haciendo 1 hora de ejercicio pueden llegar a perder entre 2 a 3 litros de sudor en climas calurosos, ¿no? Por ejemplo, en Lima en el verano, ¿ya? Entonces esos 2 o 3 litros extra que suda la persona, tendría que recuperarlos, ¿no? Entonces, si yo normalmente necesito esos 1900 mililitros, casi 2 litros al día, si pierdo esos 2 kilos, tendría que reponer también esa hidratación, ¿no? Entonces, muy importante también que si van a llevar a sus hijos a que practiquen, ¿no? En la academia de baloncesto, todo, que también es un deporte donde hay bastante movimiento, saltos, hay de todo un poco, lleven también la hidratación de vida. ¿Ya? Pero lo que sí no sería tan correcto es que si la práctica deportiva o el entrenamiento, si no dura más de 1 hora y media, pues y sobre todo en los jóvenes o en la alimentación de los niños, por ejemplo, utilizar estas bebidas como rehidratantes, ¿no? Como Power, Gatorade, Esport y todos los aids que existen. Ya, porque en los jóvenes sería azúcar extra que realmente no necesitan, y si el ejercicio no se va a mantener por más de 2 horas seguidas, porque tiene que ser continuo, con solo agua para la hidratación sería suficiente, ¿ya? Entonces ese detalle también es muy importante, que además de lo que usualmente necesitamos por nuestro peso, si nosotros practicamos algún deporte o nuestros hijos practican algún deporte, también es bueno que repongan ese líquido, esa agua que pierden a través del sudor, para que no estén deshidratados. ¿Ya? La deshidratación es una de las primeras causas de fatiga en la práctica deportiva, ¿no? Ese sentimiento o esa sensación de decir, hoy día, mamá, hoy día no he sentido que he rendido bien, me he sentido cansado muy rápido. Lo más probable es que sea por falta de hidratación. Es la primera causa de fatiga en realidad. Y no solo en jóvenes, sino también en adultos que no tienen buena costumbre, ¿no? De hidratarse lo suficiente. Ahorita, Percy, te contesto. En realidad, ya con esto ya te podría contestar. Esta pérdida de líquidos que tenemos debe ser recuperada. Ahora sí te contesto. Percy dice, ¿cómo podemos calcular, no? Ya vamos a ver, una manera sencilla o la que más se practica en realidad es el cálculo de esta tasa de sudoración. ¿Cómo yo calculo la tasa de sudoración? Ya digamos que yo voy a ir a correr, ¿no? Como mencionaba, un par de kilómetros ahora en la noche cusqueña. Entonces, lo primero que yo tendría que hacer para saber cuánto voy a sudar es pesarme, ¿ya? Pesarme en realidad con la menor cantidad de ropa posible. ¿Ya? Entonces yo me peso antes de iniciar el ejercicio, tomo nota de mi peso
y luego me dirijo a realizar el ejercicio, ¿no? Ya digamos que voy a trotar 30 minutos, digamos, ¿ya? Entonces, después de los 30 minutos yo regreso, me seco, me pongo la misma cantidad de ropa con la que me pesé al comienzo. Si fue con la ropa que practiqué deporte, busco un polo similar, porque recordemos que la ropa puede mantener sudor y eso tenemos que también evitar, ¿no? Para que no haya sesgo. Me vuelvo a pesar y miro, ¿no? Digamos que yo empecé con, ya digamos que empecé con 58 kilos y terminé con 57, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese kilo que perdí, ese kilo ha sido de sudor, ¿ya? Entonces, ese kilito que perdí en la práctica deportiva, pues lo tendría que tomar. Lo que hacemos las nutricionistas en este caso, pues podemos calcular cuánto tendría que recuperar, que usualmente se multiplica por 1.5, ¿no? Que eso ya se hace en consultorio. Entonces yo tendría que recuperar 1,5 litros de líquido en las próximas 3 horas para nuevamente volver a estar hidratada. Entonces esa es la manera práctica, ¿no? En que se conoce, se sabe la tasa de sudoración, pero recordemos que para que sea precisa tendría que ser con la menor cantidad de ropa posible, pero también si yo tengo dos polos o dos camisetas similares, ¿no? Con las que suelo hacer deporte, pues me peso también con la ropa puesta y luego al momento de tener el pesaje después de entrenar, pues me cambio a la ropa similar, pero ya seca, ¿no? Y también puedo obtener ahí la diferencia de peso, ¿no? Entonces, esa es una manera práctica. Claro que, bueno, ahí es la manera simple, ¿no? Porque si se entrena más de media hora y si de repente el deportista estuvo hidratándose durante el entrenamiento, tendría que tener en cuenta todos esos factores y por ahí le dio ganas de ir al baño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, y bueno, y también es importante saber que esta tasa de sudoración no es igual todo el tiempo, ¿no? O sea, un día puedo sudar, otro día más que otro, porque también va a depender de la indumentaria que utilicé, de la intensidad del ejercicio que estoy haciendo, del clima. No voy a sudar igual si entreno, por ejemplo, a mediodía o si entreno ahora en la noche. Entonces es algo que se tendría que estar haciendo constantemente para asegurarme que me estoy hidratando bien, ¿no? En promedio, un varón pierde, sí, 1 kilo por cada hora de ejercicio que haga en sudor, y una mujer pierde entre 600, máximo hasta 800 mililitros, ¿no? Siempre la mujer suda un poco menos que el varón. Ya está. Entonces, así ya sabiendo cuánto yo he sudado, cuánto suelo sudar, ¿no? En un momento, en un tipo de entrenamiento que yo hago, puedo saber cuánto es lo que tengo que reponer, ¿no? Y lo ideal no es reponer solo con agua, sino de repente también con fuentes de sodio, no necesariamente de las bebidas, sino también de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, un maní con sal, o de repente ya si voy a cenar, pues también ahí ya estoy reponiendo electrolitos. Depende mucho, ¿no? También del momento en el que entrenemos. Ya, entonces, en realidad hasta aquí tenía para compartir. Y ahora sí, dejo espacio ya a otras consultas por si algo no ha quedado claro, de repente se necesita que se repita alguna cosa. Estoy presta para estar con las preguntas. Ok, perfecto. Muchas gracias, Desiree. Sí, vamos en la última diapositiva, vamos a pasar los números de contacto y también informar que la charla con los datos tanto de la licenciada Desiree Torres y de la Escuela de Baloncestos Marinos BBC con el profesor Juan Carlos Arévalo, van a ser compartidos este video con los datos en la página web de Marinos BBC. Entonces, no sé si hay alguna consulta adicional. ¿No? Se han ido despejando bastantes dudas importantes y creo que esta pandemia, deciré algo importante para la reflexión, es que esta pandemia creo que ha golpeado fuerte con el tema del sobrepeso, ¿no? Y la obesidad, junto con el hecho de que estábamos mucho tiempo en casa y uno a comer un gustito y otro, y junto con la inactividad, ¿no? Y esto pues también complementa, sepan que sentir que es complemento también de una vida saludable, pero también de buenos estudiantes,
que creo que a veces dicen, no, no tiene tiempo del deporte porque tiene que estudiar. Y definitivamente esto también los ayuda a una buena concentración, ¿no? Esto también quería preguntarte, ¿qué tan positivo es en la concentración y para un buen estudiante el deporte y la nutrición? Sí, la práctica deportiva ayuda a la concentración, ayuda a la disciplina también. Generalmente cuando jóvenes o niños empiezan desde muy temprano la práctica deportiva, les ayuda a ser bastante disciplinados. Momentos como los malos momentos, también se sabe, hay estudios donde emocionalmente también afrontan mucho mejor algunos problemas en su situación también de la vida diaria, ¿no? Entonces realmente la práctica deportiva, sobre todo en los jóvenes, en los niños, es muy importante porque aprenden bastantes valores y también, ¿no? La práctica deportiva como tal los va a mantener saludables y van a responder mucho mejor, ¿no? También con la generación de las hormonas de la felicidad, las endorfinas, pues van a estar mucho más activos también en la escuela, ¿no? Junto, como lo mencionaba, siempre muy importante la buena alimentación, ¿no? Porque si no puede ocasionar todo lo contrario de repente. Correcto, exacto. Si podemos ir a la última, creo que la siguiente diapositiva, me parece que ya no hay más consultas. Hemos puesto los números de contacto también en el chat. También vamos a compartir las páginas web. Y quisiera aprovechar la oportunidad también en este momento, decir ya para finalizar, está con nosotros también el profesor Juan Carlos Arévalo, que es director deportivo de Marinos BBC. Muchos de los participantes entrenan en Marinos BBC o son padres de alumnos, niños que están en Marinos BBC. Entonces, el profesor Juan Carlos, por favor, si puede compartir. Muy buenas noches. Sí, gracias a Desiree por su participación y a Lilian por haber sido parte como moderadora. Sí, en verdad yo tenía mucha preocupación en cuanto a la condición física de los niños. Nosotros comenzamos el mes de octubre, el mes que viene cumplimos un año ya ofreciendo este servicio de vocación, porque el deporte es un servicio y vocación no todos los tienen. Y nos dimos cuenta que había muchos niños con sobrepeso debido a la pandemia. Y el mes pasado, debido a una preocupación específicamente por algunos de nuestros alumnos, empezamos a tratar de contactar a alguien que es especialista. En este caso contactamos a Desiree. Gracias por la información muy completa, Desiree. Te felicito porque manejas esta parte tan importante como la nutrición. El deporte para mí, una experiencia personal como testimonio, ha sido parte de mi vida desde que tengo 5 o 6 años. Un deportista, yo miro mucho a los deportistas americanos porque son seres integrales, la gran mayoría. Son seres profesionales que tienen carreras especializadas, viven una vida acorde, la gran mayoría, además de ser deportistas. Entonces, eso es lo que yo he tratado de enseñarles a los chicos que entrenan conmigo, que el deporte, en un deportista es un ser integral. Yo soy licenciado en Contaduría Pública. Ellos tienen que enfocarse que en una vida dual, un deportista tiene que ser una buena persona, una persona sana, una persona instruida, bien hablada, con buen comportamiento, un ser social. Y eso es lo que trato de enseñar por medio de la Escuela de Marinos BBC. Perfecto. Muchas gracias entonces a todos por su participación. Ahí se está filtrando, creo, un audio. Ok, ya está. Bueno, muchas gracias y esperamos que se vuelva a repetir pronto. Que pasen una buena noche y gracias por asistir. Hasta luego. Gracias, Desiree. Gracias, Juan Carlos.